Hoy quiero hablarles de una historia particular y real, la del Duende de Zaragoza, un misterio paranormal que ha fascinado al mundo entero. A principios del otoño de 1934, una presencia misteriosa y siniestra se instaló en un edificio de apartamentos en la calle Gascón de Gótor, en Zaragoza, España. La infestación comenzó con risas espeluznantes que resonaron a través de las paredes del edificio, aterrorizando a los residentes. Durante 2 meses, este extraño fenómeno atormentará a los habitantes, especialmente a la familia Palazón y a su joven criada, Pascuala Alcocer, apodándolo como el Duende de Zaragoza o el Goblin de Zaragoza. Este enigmático acontecimiento fascinó no solo a la ciudad, sino al mundo entero. Así es como el London Times informó la historia en noviembre de 1934. Y a pesar de las extensas investigaciones, el origen de la infestación sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. La mañana del 27 de septiembre de 1934, los habitantes del condominio de Vía Gascón fueron sacudidos de su sueño por un ruido siniestro que parecía proceder de todo lo que les rodeaba. Esta cacofonía de risas duró varios minutos antes de detenerse abruptamente, dejando un silencio escalofriante a su paso. La infestación pronto se intensificaría con la familia Palazón, que vivía en el segundo piso del edificio, en el centro de la actividad paranormal. Los misteriosos sonidos y voces parecían venir de las paredes de su cocina, particularmente de la estufa o chimenea. La voz incorpórea que hizo eco al otro lado del apartamento parecía tener un interés particular en la joven doncella de los Palazón, Pascuala Alcocer. En los próximos días, la familia soportó una especie de infestación atormentadora, con voces que sonaban como un niño, hasta un gruñido demoníaco gutural. A medida que se corrió la voz sobre los extraños acontecimientos, vecinos curiosos y transeúntes comenzaron a reunirse afuera del edificio, con la esperanza de escuchar el rumor. El interés local por el duende siguió creciendo, y pronto la policía también se vio involucrada en los misteriosos acontecimientos. Durante el mes transcurrido desde que la voz inexplicable apareció por primera vez, se había convertido en una presencia inquietante en la vida de la familia Palazón y los demás residentes del edificio. La voz no solo iniciaba y respondía a preguntas, sino que también mostraba un encanto particular hacia Pascuala, la joven doncella de la familia Palazón. La voz pareció obtener una forma retorcida de diversión de las burlas de Pascuala. A menudo la llamaba por su nombre, seguido de una risa maníaca y escalofriante que resonaba por todo el edificio, causando angustia tanto al ama de llaves como a quienes la escuchaban. A medida que pasaban los días, la fijación de la voz en Pascuala se volvió cada vez más inquietante, dejándola asustada y sintiéndose objetivo de la entidad invisible. Los extraños hechos ocurridos en el interior del edificio llamaron la atención de los vecinos, quienes comenzaron a compartir sus relatos de los extraños hechos. La creciente preocupación finalmente llevó a la intervención de la policía, que llegó al lugar con la intención de resolver el misterio. Cuando los agentes entraron al edificio, la voz fantasma, consciente de su presencia, se burló de ellos, exclamando: «¡Cobardes! Llamaron a la policía». Esto fue escuchado tanto por la familia Palazón como por los vecinos. Solo sirvió para aumentar la sensación de terror que había envuelto el edificio. La aparente capacidad de la voz para observar y reaccionar a su entorno alimentó aún más la ansiedad de los involucrados. Mientras la policía estaba ocupada investigando, la esperanza era poder arrojar luz sobre el origen de la infestación y poner fin al tormento que había afligido a la familia y a su ama de llaves.
El psiquiatra presente en el lugar, Joaquín Jiménez Orriera, se encargó de realizar un análisis en profundidad de la joven Pascuala. Separándola del grupo, procedió con una serie de preguntas diseñadas para sondear su estado psicológico y determinar si ella era realmente la fuente de la voz. Después de evaluar cuidadosamente sus respuestas y comportamiento, Orriera llegó a una conclusión sorprendente. Efectivamente, Pascuala era la autora de las voces, pero no de la forma que cabría esperar. Atribuyó el fenómeno a una notable combinación de histeria y ventriloquía subconsciente, sugiriendo que Pascuala estaba proyectando involuntariamente esta voz. Pascuala negó con vehemencia cualquier participación en los extraños hechos e insistió en que ella también fue víctima del llamado duende, como todos los demás miembros de la familia. En un intento de validar su teoría, Orriera y otros doctores propusieron una prueba. Le pidieron a Pascuala que los acompañara en una serie de diligencias fuera del hogar. Supusieron la hipótesis de que si realmente era la fuente de la voz, se detendría una vez que fuera retirada del edificio. Sin embargo, para su total incredulidad, la voz no solo persistió, sino que continuó hablando y gritando, incluso cuando Pascuala no estaba cerca del edificio o de la calle. Este acontecimiento inesperado desacreditó la teoría del psiquiatra y arrojó una sombra más siniestra sobre toda la situación. El equipo reunido de investigadores y familiares se encontró lidiando con una sensación cada vez mayor de inquietud e incertidumbre, mientras luchaban por comprender la verdadera naturaleza de la voz que había invadido sus vidas. Mientras la voz continuaba burlándose y atormentando a la familia Palazón y sobre todo a Pascuala. La investigación se intensificó. Albañiles, carpinteros y fontaneros intervinieron en el lugar para encontrar el origen de la voz. Comenzaron en el sótano y examinaron meticulosamente cada habitación con atención al detalle. A pesar de sus esfuerzos, no encontraron evidencia de un bromista en ningún escondite imaginable. Uno de los trabajadores, un albañil experimentado, se acercó a la estufa de la cocina de la familia Palazón, de donde se creía que provenía la voz. Sugirió medir la abertura de la chimenea para comprender mejor el espacio y tal vez descubrir compartimientos o caminos ocultos. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, intervino la voz. No hay necesidad de molestarse. El diámetro es solo de 15 centímetros. Los investigadores, sorprendidos por el conocimiento exacto que tenía la voz de las dimensiones de la estufa, decidieron medir la apertura de la chimenea. Para su sorpresa, el diámetro era exactamente de 15 centímetros, lo que confirmaba la afirmación de la voz. Esta revelación profundizó el misterio que rodea al duende de Zaragoza, ya que se hizo cada vez más claro que el duende tenía un conocimiento profundo de la estructura del edificio y una asombrosa habilidad para observar las acciones de los presentes. La exactitud de la declaración del duende no solo desconcertó a los investigadores, sino que aumentó la sensación de malestar entre los presentes y los demás residentes del edificio. La capacidad de la voz para proporcionar detalles precisos del entorno, combinada con su inquietante omnipresencia, arroja una sombra aún más oscura sobre esta historia. La naturaleza aparentemente sobrenatural de la voz continuó desconcertando a todos los que intentaron descubrir su origen, dejándolos con más preguntas que respuestas. La investigación continuó desarrollándose, y mientras la policía intentaba darle sentido a la situación, en ese momento las risas que habían atormentado a los vecinos volvieron a brotar de la estufa. El sonido perturbador hizo temblar a todos los presentes, incluidos los oficiales. Así, un policía,
con la voz tensa por la frustración, gritó: «¿Quién eres?». La habitación quedó en silencio, excepto por los murmullos de los espectadores reunidos afuera de la calle. La voz no respondió. Otro oficial, intentando descubrir el motivo de la entidad, preguntó: «¿Qué quieres?». Una vez más, el silencio fue la única respuesta. Decidido a avanzar, alguien en la sala intentó un enfoque diferente y preguntó: «¿Quieres dinero?». Esta vez, la voz ronca rompió el silencio y respondió con un brusco «no». Sorprendidos por la respuesta, los policías continuaron con sus preguntas. «¿Quieres un trabajo?», preguntó uno de ellos. La voz, aún más enigmática que nunca, respondió «no». Sintiéndose cada vez más desesperados, alguien en la habitación explicó: «Dios mío, hombre, ¿qué quieres?». Ante el asombro de todos, la voz respondió: «No soy un hombre». Esta escalofriante respuesta solo sirvió para aumentar la sensación de inquietud y confusión entre los investigadores. En noviembre de 1934, la infestación ganó atención internacional y el London Times publicó un artículo sobre el duende de Zaragoza en su edición del 24 de noviembre. Mientras continuaba la investigación, las autoridades tomaron medidas drásticas. Evacuaron el edificio, cortaron todos los cables eléctricos y telefónicos y desplegaron la Guardia Nacional para mantener el orden. Sin embargo, la voz persistió, volviéndose cada vez más agresiva y amenazando con matar a miembros de la familia Palazón. Para el joven Arturo Grijalva, hijo del dueño del edificio, la constante presencia policial y el estrés resultante de la infestación pusieron a prueba tanto a él como a su familia. Su pacífico hogar se había convertido en un lugar de miedo e inquietud. Un día, Arturo le rogó a su padre que se fuera del departamento. Él le dijo: «Vamos, papá, estoy cansado y quiero dormir». Todo esto es una locura. Entonces, de la nada, la voz respondió: «No, no estás loco, pequeño». Esta fue la última vez que la familia Palazón y Arturo escucharon la voz. Después de 2 meses de terror, la infestación terminó repentinamente. Nunca se ha encontrado ninguna explicación sobre el origen de la voz ni el motivo de su repentina desaparición. En los años siguientes, el duende de Zaragoza desapareció en el olvido. El edificio de apartamentos de la calle Gascón de Gotor finalmente fue demolido y se construyó un nuevo edificio residencial apropiadamente llamado Edificio Duende o Edificio del Goblin. Para Pascual Alcocer, la joven protagonista de la inquietante historia, esto dejó un impacto duradero. Acusada por la policía de ser la fuente de la voz, Pascuala se alejó de la sociedad y vivió una vida solitaria en la ciudad. En su vejez, concedió una entrevista sobre el incidente y cuando se le preguntó de dónde venía la voz, simplemente respondió: «Desde el interior del muro». El duende de Zaragoza sigue siendo un personaje enigmático y cautivador en los anales de la historia paranormal. A pesar de las extensas investigaciones, la verdadera naturaleza de la infestación nunca fue revelada. ¿Fue obra de un bromista astuto, un fenómeno psicológico o algo verdaderamente sobrenatural? Es posible que nunca se conozcan las respuestas a estas preguntas. Lo que queda es una inquietante historia que continúa intrigando y confundiendo a quienes se adentran en el misterioso mundo de lo desconocido.